Entonces, en este libro o en estos pasajes que me tocan hablar a mí, en el capítulo 12, abra su Biblia o encienda su teléfono y téngalo ahí en el capítulo 12 del libro de los Hechos, encontramos ataques sufridos por los discípulos de Jesús, contra los discípulos de Jesús y la iglesia en general. Amén. Y aunque han pasado más de 2000 años de esto, la iglesia todavía sigue bajo ataque. Y cuando digo iglesia no estoy hablando, ¿cierto?, del edificio. Este es el lugar donde nos juntamos, donde nos reunimos. Cuando decimos iglesia es usted y yo. Cuando me refiero a iglesia es usted y yo. Somos la iglesia del Señor. Y estuve buscando y quiero darte la definición de persecución en el diccionario bíblico. Dice, toda palabra hebrea básica para persecución, como la palabra griega, recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, enfatiza la percepción de perseguir o causar problemas. El significado de estas palabras puede incluir perseguir, opresionar, oprimir, acosar y también infligir castigo. Y en esta declaración del diccionario podemos ver dos tipos de persecución que han sufrido los cristianos de todos los tiempos. ¿Cierto? Nosotros somos cristianos, somos la iglesia, pero somos cristianos, somos llamados cristianos porque somos cristocéntricos. No somos pastorcéntricos, gonzalocéntricos, somos cristocéntricos. Por eso nos llamamos, ¿cierto?, cristianos. Entonces, en esta declaración del diccionario puedo ver dos cosas sobre persecución. La primera es la opresión que cada iglesia o cada persona en los tiempos, ¿cierto?, de la iglesia fueron recibiendo una opresión, y esta opresión se manifiesta en distintos ámbitos de la vida cotidiana, ¿ya? Como en el privado, en el familiar y en el social. Yo tenía un tío que ya está en los brazos del Señor, que cuando él aceptó a Jesucristo, pasó del catolicismo al cristianismo, la familia le dejó de hablar por un tiempo. No querían saber nada de él. ¿Ya? Es el precio que él pagó. Entonces hay una opresión privada, familiar o social. Y la segunda es la violencia física de esa opresión. Y también material, sufrida mediante diversos actos contra los cristianos. Amén. Entonces, la persecución comenzó más allá de la iglesia primitiva. Comenzó con nuestro Señor en su ministerio en la tierra. Los líderes religiosos tenían envidia, tenían celos, ¿cierto? Celos religiosos por lo que Jesús expresaba, por su conocimiento, su palabra, su autoridad, cómo la gente le seguía. Entonces ellos tenían celo. Comenzó ahí la persecución. Comenzaron a presionar para callar el mensaje de Jesús. Entonces Jesús, en su omnisciencia, quiere advertir a sus discípulos, le advierte a sus discípulos que en el futuro serían perseguidos solo por su fe en Él. Amén. Mire, antes de ir a Hechos, vamos a leer Mateo 10, 16, 17. No tiene que buscarlo, yo se lo digo y creo que va a aparecer ahí en la pantalla. Jesús dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Como dije, nuestro Señor en su omnisciencia, ¿cierto?, tomó forma humana, pero siguió siendo Dios. Hubieron características que Él no pudo efectuar, como su que cambiaba de lugar. Omnipresencia, gracias, Abel. Eso lo perdió por su forma humana. No podía estar en todo lugar al mismo momento, pero su omnisciencia no la perdió. Él sabía, ¿cierto?, lo que ellos pensaban, pero también sabía lo que vendría para el futuro. Y Él le dice que iban a ser perseguidos, iban a ser calumniados, iban a ser golpeados. Amén. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y el título de este sermón es Perseguidos, pero no desamparados. ¿Por qué elegí este título? Porque este título nos da esperanza de saber que vamos a ser perseguidos por nuestra fe en algún momento, pero no estamos desamparados por nuestro Dios, por nuestro Señor. Amén. Nos da esperanza en la persecución. Pero la historia de la cual vamos a hablar el día de hoy habla de persecución, pero también termina con un acto milagroso. Y es ahí donde nosotros vamos
a llegar. Y vamos a ver que aunque somos perseguidos, milagrosamente siempre Dios nos cuida. Siempre Dios nos da la salida. No te digo que nos vamos a hacer vituperados, golpeados, pero siempre Dios dará la salida. Amén. En su voluntad. Vamos a leer Hechos 12:1. Vamos a ir tratando de explicar algunos versículos y comentándolos. Amén. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. ¿Qué quiere decir amén? Que así sea. Entonces cuando yo te digo, Dios te bendiga, hermano, tú dices, amén, que así sea. Amén. Bueno, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarles. Entonces, este primer versículo de este capítulo que vamos a ir desarrollando nos da la primera luz de lo trascendente que era la iglesia desde sus comienzos y lo que provocaba alrededor, ¿cierto? Alrededor de ellos. Ellos trabajaban, bendecían a otros, servían a otros, ayudaban a los desposeídos. ¿Ya? Ayudaban también en los cambios que se producían cuando personas llegaban a la iglesia, aceptaban a Jesucristo y eran parte de la familia de la fe. La iglesia estaba ahí para ayudarlos a crecer. Había cambio en la vida y ahí estaba la iglesia, los líderes que estaban ayudando y bendiciendo a estas personas. Pero ¿qué provoca esto alrededor en ese contexto? Provoca envidia, provoca celos, provoca, ¿cierto? Un problema político, porque vamos a ver que entra un rey en la pelea. Un problema religioso en ese momento. Y yo me preguntaba si la iglesia es relevante y es de bendición para la comunidad en ese contexto, y luego vamos a ir al de nosotros, ¿cierto? ¿Por qué se levantaba gente? ¿Por qué era una molestia incluso para el gobierno de ese momento? ¿Por qué el rey Herodes, del cual vamos a hablar un poquito, se involucra en esta persecución de la iglesia? Primero, tenemos que saber quién es Herodes. ¿Usted sabe quién es Herodes? ¿O el Herodes que está hablando? Es el nieto del Herodes el Grande, Herodes, ¿cierto? Agripa I. De él es el que hizo esto, en esta historia. Él era nieto de Herodes el Grande, el que mandó a matar a los niños de los tiempos del nacimiento de Jesús. Este rey gobernó sobre Judea y otras regiones de los años 41 y al 44, o sea, fueron solamente 4 años de reinado. ¿Y por qué? Me llamó la atención, porque reinó tan poco, no tantos años. Y vemos más adelante que esto es determinado por Dios. Dice la Biblia que un ángel lo tocó, lo hirió y falleció este rey en unos capítulos más adelante. Pero en el contexto del cual estamos hablando de la iglesia primitiva, ¿por qué el rey Herodes tenía problemas con el nuevo movimiento que se estaba formando? Y yo podía observar 3 cosas. Para que le gusta anotar, hay 3 cosas que podemos ver en estos versículos y por qué Herodes hace esto, por qué se levanta contra la iglesia. Primero, presión religiosa. Eso es lo que podemos ver. Presión de los líderes judíos. El cristianismo comenzaba a crecer mucho. Amén. ¿Recuerdan la primera predicación de Pedro? ¿Cuántos se convirtieron? 3,000, ¿cierto? En esa primera predicación, ¿sí? En la primera predicación, 3,000. Entonces había mucha gente. Y los líderes judíos comenzaron a ver que esta secta, según ellos, ¿cierto? Empezó a crecer y podía desafiar la ley de Moisés y el templo. Y para ganarse el favor de estos líderes, Herodes se levanta contra la iglesia. Amén. Y persiguió a los cristianos. Segundo, popularidad política. Herodes quería tener esa popularidad política. Según Hechos 3, que lo vamos a leer también más adelante, cuando vio que matar a Jacobo le agradó a los judíos, decidió arrestar también ¿a quién? A Pedro. Su intención era clara: ganar apoyo popular persiguiendo a los cristianos. Política. ¿Ya? Y lo tercero, el cristianismo se había formado, según Herodes, en una amenaza social. La iglesia predicaba a Jesús como el Mesías, ¿cierto?, prometido, el Señor. Lo que era visto como una herejía por estos líderes religiosos, por el judaísmo oficial de ese momento. Además, proclamaban que el reino de Dios
vendría a la tierra. Y esto ponía duda en la autoridad real, ¿cierto?, del rey. Por eso estaba ahí tan interesado en hacer daño. Lo que incomodaba a estos líderes políticos y a estos líderes religiosos. Amén. Bueno, esas tres cosas vemos por qué Herodes se mete en esto. Pero yo pensaba, debemos contextualizar esto. Debemos entender que la iglesia también en estos momentos está siendo atacada de diferentes maneras. Esto ha sido una constante, amados, en la iglesia cristiana. La iglesia, ¿cierto?, del Señor. Líderes religiosos y políticos atacan, ¿cierto?, la iglesia, el cristianismo, oponiéndose a los cristianos. Movimientos minoritarios, idealizados, buscan desacreditar el mensaje del Señor. ¿Lo ha visto usted? ¿Lo ha escuchado? Amén. Nos tildan de homofóbicos, ¿sí? Se oponen a todo mensaje bíblico, atacando la Biblia, tratándola de un mensaje falso. También encontramos religiones en este tiempo que atacan el cristianismo solo porque creemos una verdad, que ellos no creen y se oponen a este mensaje verdadero de la palabra del Señor. Y en casos más violentos, atacan las iglesias, edificios y la iglesia, golpeando incluso, ¿cierto?, a los cristianos, asesinándolos, y a la vez los desplazan de sus pueblos de origen. Y esto sigue pasando después de que la iglesia primitiva fue perseguida. Entonces, la persecución ha transcurrido durante toda la historia de la Biblia. ¿Sabe? Cristianos en muchas partes del mundo son atacados. Quizás tú y yo no hemos vivido ese nivel de ataque. ¿Sí? ¿Te han golpeado a ti por tu fe? ¿Algunos? Sí. ¿Te han maltratado? ¿Han dicho algo contra ti? Entonces, algunos cristianos de otras, ¿cierto?, latitudes están en este momento siendo golpeados, asesinados, sacados de sus casas, sus templos quemados, solo por su fe en Jesucristo. Entonces, este mensaje también es para incentivarte a ti y a mí a poder orar, a poder interceder por la iglesia que sufre, por nuestros hermanos que están sufriendo en este momento. Nosotros estamos sufriendo muchas veces aquí porque el aire acondicionado no logra enfriar el edificio completamente y comenzamos a sudar un poquitito. Muchas veces ese es el sufrimiento de nosotros. Pero hay iglesias que están sufriendo en este momento solo por su fe en Jesús. Déjame darte unos números. Según el informe mundial de persecución del 2024 de Puertas Abiertas, Open Door, más de 360 millones de cristianos sufren altos niveles de persecución o discriminación por su fe en Jesucristo. Esto representa 1 de cada 7 cristianos en el mundo. Y en algunos lugares del Medio Oriente, como África subsahariana y partes de Asia, el número sube a 1 de cada 5 o incluso a 1 de cada 6 cristianos están siendo oprimidos. Tengo un video que quiero que vean, dura 2-3 minutos, para que puedan visualizar lo que estoy diciendo.
Amén. Esto nos invita a seguir orando, ¿cierto? Por los que sufren, por nuestros hermanos. Vamos a ir al versículo 2, en Hechos 12. Dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Fue Herodes, ¿cierto? El del que estamos hablando. Tomó a Jacobo y lo mató a espada. Y lo mandó a matar a espada. Jacobo es el primer apóstol martirizado o en ser martirizado. ¿Quién era Jacobo? Ahí lo dice, era hermano del apóstol Juan, hijo de Zebedeo y Salomé. Uno de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús, junto con Pedro y Juan, su hermano. Herodes, el rey Herodes, estaba personificando en los apóstoles su odio hacia el cristianismo. Jacobo fue ejecutado públicamente. El versículo dice que usaron espada para asesinarlo. No sabemos si lo atravesaron, si cortaron su cabeza, no lo dice, solo dice que fue muerto a espada. Herodes sabía que esto causaría temor en el pueblo cristiano. Y esto provocó que la iglesia se replegara y se escondiera. Pero lo que no tenían en cuenta estos religiosos, este rey, estos políticos, es que la persecución los unió mucho más. Amén. Los unió mucho más en oración, en ruego por sus hermanos. Vamos a ver más adelante que la iglesia estaba orando por Pedro. Aleluya. 3 cositas de nuevo que podemos ver en este versículo. La persecución produce temor. Produce temor. ¿Está de acuerdo conmigo? Y a la vez produce valentía para enfrentar este temor, esta persecución con nuestras armas espirituales, que es la oración, la súplica y el ruego, el ayuno por nuestra iglesia. Amén. Porque muchas veces nuestra oración es muy circular. Es por mí, por mi abuelita, por mi casa, por mi trabajo, y nos olvidamos de la iglesia. Este mensaje nos dice y nos está enseñando la palabra que nuestra mirada nuestra panorámica de la iglesia tiene que ir más allá. Saber que hay personas que están sufriendo solo por decir que Cristo Jesús es el Señor de su vida. Amén. Amén. Segundo, la persecución en ese momento produjo una total dependencia de Dios. Aleluya. Y tercero, la persecución produjo fe. Estaban totalmente en las manos de Dios. Depender de Dios totalmente. Porque a veces tenemos ayuda, ¿cierto? Golpeamos puertas y nos ayudan y está bien. Y Dios usa personas para ayudarnos. Pero la total dependencia de Dios es diferente. Saber que Dios va a proveer, saber que Dios va a librar, saber que Dios puede sanar. Dependencia total cuando hay persecución. La oposición, amados, siempre estará contra la iglesia del Señor. Porque la iglesia es la encargada de llevar la verdad a las naciones. Nuestro Señor envió a sus discípulos, envió a sus apóstoles para predicar al mundo las buenas nuevas de salvación. La iglesia es la encargada de llevar este mensaje. Por esta razón la iglesia es atacada por llevar la verdad. Amén. La oposición es natural porque estamos haciendo el trabajo que Dios quiere que hagamos. El versículo 3 dice: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. ¿Qué está diciendo este versículo? Herodes se dio cuenta que a los líderes religiosos les gustó que matara a Jacobo. Lucas nos sigue dando esta información sobre las decisiones que estaba tomando Herodes contra los apóstoles. Y viendo que esto había agradado a los judíos, a los líderes religiosos, les alegró la muerte de Jacobo. ¿Puede ver el desorden de pensamientos que tenían estas personas? ¿Cómo se podían alegrar de la muerte de otro? Además, Jacobo era judío.
el odio solamente, el odio que sentían por la iglesia, el odio de esta gente contagió a Herodes, que se sintió bien haciendo esto por las razones ya mencionadas. Aleluya. Herodes tenía un plan. Voy a tomar a Pedro, lo voy a meter a la cárcel y lo voy a matar a espada públicamente, porque esto le gustó a esta gente. Y lo voy a ajusticiar enfrente del pueblo. Solo dice la Biblia que tenía que esperar, porque había una fiesta importante. Dice el texto que eran los días de los panes sin levadura. ¿Qué era esta fiesta? Solo para contextualizar. Era una fiesta de 7 días que todavía los judíos realizan. Comienza inmediatamente después de la Pascua. La Pascua dura solo un día. Durante esta semana, los judíos debían eliminar toda levadura del pan de sus casas y comer ese pan sin levadura, en memoria de su salida rápida de Egipto, cuando no hubo tiempo de fermentar el pan. Entonces, durante estas festividades, los judíos evitaban juicios y ejecuciones públicas. Por esto Herodes esperó. ¿Qué vemos en estos versículos? 3 cosas nuevamente. El enemigo siempre tiene un plan contra la iglesia. Segundo, el enemigo quiere dañar públicamente a la iglesia y desacreditarla. Y lo tercero, el enemigo es paciente. Es paciente, espera su momento para llevar a cabo sus planes. Tiene tiempo, espera para dañar, ¿cierto? Herodes esperó que se cumplieran estos días. Al igual que Herodes, enemigo de la iglesia, nuestro enemigo, Satanás, siempre espera el momento adecuado para hacer daño a la iglesia. Por eso es de suma importancia, amado, y lo voy a repetir en este sermón varias veces. Debemos orar y rogar que el Señor nos ayude, porque son tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Hay persecución, hay tristeza, hay preocupación, hay falta de trabajo. Ayer estuve mirando las noticias para ver cómo estaba funcionando todo y da tristeza ver a familias separadas, personas buenas que cuentan su historia. Debemos orar, hermano, no solamente por nosotros, nuestro círculo, por la iglesia, sino por los que están a nuestro alrededor sufriendo. Los versículos 4 y 5, ahí van a aparecer, dice, y habiéndole tomado preso, o sea, Herodes dio el paso, tenía el plan, toma a Pedro, lo mete preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero al final, ¿qué dice? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Qué interesante. ¿Por qué Herodes pondría tantos soldados para un solo hombre? 4 cuaterniones, igual 4 grupos, 4 soldados, 16 soldados en total para vigilar a un hombre. Aunque esta era una práctica romana común, ellos dividían la vigilancia en 4 turnos durante la noche. Esto indicaba que 4 grupos de 4 soldados vigilaban a Pedro durante un turno de día y otro de noche. ¿Por qué esto? Porque Herodes había escuchado de los milagros que Dios hacía a través de los apóstoles. Quería asegurarse que Pedro se mantuviera preso durante la fiesta para luego quitarle la vida. Pensó, no vaya a ser que este se me escape. Y le puso 16 soldados. Creo que los líderes, Herodes incluido, los líderes políticos y religiosos, estaban seguros que ese movimiento iba a terminar. Jesús ya no estaba. Habían matado a Jacobo. Y ahora tenían a un líder prominente de la iglesia y muy conocido por el pueblo, ya que había predicado valientemente el evangelio de Jesús y muchas personas habían atendido a este mensaje. Pero hay algo más.
además de los soldados de día y de noche, a su alrededor, imagínense, habían 2 soldados encadenados a él. Ya estaba preso, estaba bajo vigilancia y además le pusieron 2 soldados amarrados con cadenas para que no se escapara. Versículo 6 lo dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. El enemigo le teme a la iglesia. El enemigo le teme al poder de Dios. Ya estaba terminando la fiesta. Herodes estaba a punto de terminar su plan y aniquilar de raíz la iglesia, a sus líderes. Pero cuando hay un pero, para las antenas y pero, ¿qué pasó? Pasó algo extraordinario. Aquí se pone buena la cosa. Aunque el enemigo cree tener acorralado a Pedro y a la iglesia, este enemigo no sabía que el Dios de Pedro y de la iglesia les tenía una sorpresa. ¿Usted cree que el Dios de Pedro está con nosotros? Amén. Aunque haya persecución, Dios tiene siempre la última palabra. Él, nadie más. Él tiene la última palabra. ¿Por qué digo esto? Pedro estaba durmiendo y lo iban a matar. Estaba rodeado de soldados, amarrado a 2 soldados y dormía plácidamente. ¿A usted le cuesta dormir? Aunque no esté amarrado y no esté soldado a su alrededor. ¿Duerme poco? Despierta a las 3 de la mañana pensando: ¿qué voy a hacer? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mi familia? Y es bueno tener ese corazón proveedor. Pero Pedro estaba tan claro que él dormía. Yo creo que roncaba al lado de los soldados. Leamos los versículos del 7 al 10. Y he aquí, ¿qué pasó? Se presentó un ángel del Señor, aleluya. Y una luz resplandeció en esa cárcel. Y tocando a Pedro, lo tuvo que despertar. Pedro, despierta, hermano. No, déjame dormir. Despierta, hermano. Lo despertó diciendo: levántate, pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete, aleluya, y átate las sandalias. Y Pedro, obediente, lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Dios da las instrucciones claras. Él no le dijo: Pedro, no sé cómo le vaya a hacer, Dios me mandó, está todo abierto, dale. No, Dios da las instrucciones claras. Despierta, cíñete. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro no la tenía clara todavía. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. ¿Usted ha entrado al mall? Y la puerta se abre sola, usted va ahí y el sensor, ¡pum! El sensor del Señor estaba ahí. Pedro iba caminando y se iban abriendo las puertas. Se cayeron las cadenas. Soldados parados por todos lados. Los soldados quedaron durmiendo con las cadenas. Ni se dieron cuenta de lo que había pasado. Y salidos, pasaron una calle. Y luego el ángel se apartó de él. ¿Por qué el ángel se fue? Porque
nosotros también tenemos que estar en la historia. Nosotros también tenemos que trabajar. Dios nos da las herramientas. Muchas veces nos sentamos y decimos: tú ora por mí, por favor, que estoy con problemas. Y yo no oro. Y la hermana o el hermano despiertan en la madrugada y se ponen a interceder y tú estás durmiendo plácidamente. No es así. Cada uno de nosotros tiene que tomar con seriedad esto. Por eso el ángel se retira y Pedro se va solo por la calle en la noche. Tenía que hacer algo. Tú y yo tenemos que hacer algo. Dios está ahí, nos da las herramientas, pero nosotros somos los encargados de ir pasando las puertas que Dios va abriendo. No tiene que haber dependencia, ¿cierto? De otro, de un hermano, de la oración de otro. Yo tengo que orar por mi familia. 4 cosas pasaron mientras el ángel estaba con Pedro. Ya lo dijimos. Primero, despertó a Pedro. Pedro, despierta, y lo tocó. Segundo, hizo que las cadenas se cayeran. Tercero, lo guió fuera de la prisión, pasando por los guardias y las puertas cerradas. Y cuarto, desaparece repentinamente una vez que Pedro estaba a salvo. Dios siempre cuida de los suyos. Dios siempre cuida de la iglesia. Dios siempre cuida de ti, amado. Dios siempre cuida de mí. Voy a cumplir 53 años el mes que viene y nunca Jesús me ha desamparado. Nunca, nunca, hermano. Sería mentiroso y no puedo mentir. Jesús nunca me ha dejado solo, ni a mí ni a mi familia. Me ha acompañado en los días malos. He celebrado con Él en los días buenos, pero siempre ha estado ahí. Y creo que para ti es lo mismo. Entonces la pregunta sería: ¿por qué la iglesia se ha mantenido a pesar de las persecuciones en su historia? Por su fe inquebrantable. Ese fuego, como dice Jeremías, que estaba dentro de mí. Ese fuego que dijeron los que iban camino a Emaús, me quemaba por dentro. Ese fuego que hay en nuestros corazones por el Señor. Esa fe inquebrantable en Él, que aunque no lo vea ahora y quizás no lo voy a ver, lo veré a Él allá en el cielo. Esa fe, esa confianza, esa esperanza que encontramos en su palabra. No son mis palabras, son las palabras de Él. Como les dije, me llama la atención por qué Pedro estaba dormido y le daba vuelta. Yo cuando preparo el sermón salgo para acá, canto, me doy unas vueltas y después vuelvo y comienzo a pensar. ¿Y por qué? ¿Por qué si Pablo y Silas estaban cantando de la misma forma, estaban en el cepo amarrados y ellos estaban cantando bien despiertos, cantando alabanza al Señor y pasó lo mismo? Rompieron las cadenas, se abrieron las puertas. ¿Por qué Pedro dormía? Primero, su confianza plena en Dios. Pedro sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Ya había sido liberado antes. Si usted lee Hechos 5:19, ya había sido liberado, ya había tenido una experiencia. Y también conocía las palabras de Jesús en Juan 21:18-19, donde Jesús insinuaba que Pedro iba a morir de viejito. ¿Se recuerdan cuando Pablo está en el naufragio y digo: tranquilo, vino un ángel, me dijo que no nos va a pasar nada? Porque él sabía que tenía que ir a predicar a otro lado y Dios lo iba a llevar. Según los estudiosos, Pedro tenía alrededor de 25 a 30 años cuando comenzó el ministerio con Jesús y murió con alrededor de 60 a 70 años. ¡Qué increíble! Confianza en Dios. Dios se lo había dicho. Entonces no era el momento que él iba a morir. Segundo, paz. Paz. Esa paz que el mundo no da, esa paz que el mundo no entiende, esa paz que solo da el Señor. Esa paz sobrepasa todo entendimiento. Estaba en paz incluso en el medio del peligro. Y tal paz solo viene de una confianza madura en Dios. Para los que anotan, Filipenses 4, 6, 7. Léalo. Paz. Tercero, estaba rendido. Me rindo.
no es desesperanza, sino un descanso en Dios. Me rindo a tu voluntad, Señor. Si tú quieres que yo esté preso, creo que pensó Pedro, aquí estoy bien. No se quedó despierto preocupándose, sino que descansó física y espiritualmente. Ahí está, Señor. ¿O no, Robert? Ahí está, Señor. Ahí está. Tú me conoces. Sabes que necesito. Sabes que mi familia necesita el trabajo. Pero descanso en ti. Voy a hacer lo que yo tengo que hacer como Pedro, caminar por la calle solo. Yo me voy a esforzar, yo voy a buscar trabajo, yo voy a pedir ayuda, voy a mandar currículum, voy a hacer la parte mía. Pero ahí están los papeles. Tú muévelos, Señor. Pedro estaba a punto de ser sacado hacia la muerte. Es que no es algo menor. Y él dormía junto a los soldados. Y él no sabía que Dios lo sacaría porque cree que es una visión, ¿cierto? Lo leímos. Él estaba tranquilo. Porque aunque Dios no hubiera hecho nada, su fe era tan grande que él sabía que si su vida era tomada, él estaría con el Señor en ese mismo instante. Y esa tranquilidad solo viene de parte del Señor. Déjame darte una ilustración aquí que me pareció interesante. Tuve con Marisol una consejería con un matrimonio de nuestra iglesia y él comentó una historia que había tenido. Y él me decía que en algún momento de su vida le dieron un mal diagnóstico y le ofrecieron un tratamiento nuevo, experimental, que podría ayudarle con lo que ellos habían visto en el cuerpo de él. Pero el hermano nos contaba que tranquilamente le dijo: doctor, no gracias. Le dijo: si Dios ha establecido mi partida en este momento por esta enfermedad, que Él no haría nada. Si Dios le parecía llevárselo, Él lo aceptaba. Y Él nos decía que han pasado algunos años de esa decisión. Él estaba confiado de que Dios tiene la última palabra. Y creo que Pedro estaba en esta misma posición. Aquí estoy, Señor. Tú sabes. Si mañana tengo que morir, aquí estoy, Señor. Cuando la persecución, amados, toca la puerta, Dios se manifiesta con poder. Cuando la persecución toca la puerta, ábreme la puerta. Dios manifiesta su poder en la vida de sus hijos. Del miedo, de la desesperanza, Dios manifestó su poder con la liberación milagrosa del apóstol Pedro. Al igual que la iglesia primitiva, amados, la iglesia contemporánea debe ser resiliente. Aleluya. De las pruebas debemos levantarnos. Creo que en los tiempos de persecuciones donde se hace sentido la siguiente cita. Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Se le hace sentido este versículo? Finalmente, es bueno que nosotros como iglesia contemos las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, que no guardemos los testimonios de fe, de poder, de victoria que Dios ha hecho en nuestra vida. Debemos contar, debemos decir lo que Dios ha hecho por nosotros, los milagros que Dios sigue haciendo por nosotros, por su iglesia. Aleluya. Cuando el enemigo se levanta, Dios está ahí como poderoso gigante frente a nosotros, protegiéndonos.
Hechos 12 al 14. Leámoslo juntos. Y habiendo considerado esto, Pedro, ¿cierto?, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban viendo Netflix. Estaban jugando al dominó, a los que les gusta el dominó. No estoy criticando. ¿Qué estaban haciendo? Orando, porque había un problema grande. Su hermano estaba preso y ya habían matado a su otro hermano en Cristo, ¿cierto? Déjame destacar dos cosas en este versículo, en estos versículos. Primero, la iglesia debe enfrentar la persecución juntos. Juntos. Porque a veces nos apartamos y queremos arreglar el problema nosotros solos y nos apartamos. No, ellos estaban juntos. Estaban en la casa de la mamá de Marcos. Marcos, el que escribió el Evangelio. Segundo, la iglesia debe enfrentar la persecución de rodillas. De rodillas. Lucas termina esta sección con algo de humor. Hay humor en la Biblia también. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Versículo 14. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, ¿qué hizo? No abrió la puerta. No abrió la puerta. Es como cuando el pastor va a su casa. Aló. Como decimos los chilenos, aló. Nada. Hay humor. ¿Qué hizo Rode? Dejó la puerta cerrada y corrió hacia adentro. Dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Esta joven literal deja a Pedro parado en la puerta y él venía huyendo. Fue por la emoción de una oración respondida. Fue por la oración que Pedro había sido liberado. Y esa emoción produjo que esta joven no abriera la puerta. ¿Puede imaginar esta escena? Estaban orando por Pedro para que Dios interviniera y no terminara como Jacobo. Y esta joven lo deja afuera, esperando. ¿Qué dicen los versículos 15 y 16? Y ellos les dijeron, los que estaban en la casa, ¿cierto?, de la mamá de Marcos: estás loca. ¿Cuántas veces te han dicho a ti, deja de orar, estás loca, si ya no te respondió el Señor? Él está escuchando a otro ahora. Estás loca. ¿Cómo va a ser Pedro si él está preso? Está a punto de morir. ¿Has escuchado? Deja de orar, deja de ir a la iglesia. Si en la iglesia no pasa nada. No responde el Señor, el pastor te quita la plata. Estás loco. Estaban orando, unánimes, estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. ¿Puede imaginar la escena conmigo? Es él, está ahí, está en la puerta, es Pedro. Reconocí su voz. Está loca. Es un ángel. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? El versículo 16. Mas Pedro persistía en llamar. Yo creo que Pedro ya le estaba a esta altura pegando patadas a la puerta, patadas, golpeando, gritando: soy yo. Mirando, tratando de mirar por arriba. Y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Cuando vemos un milagro del Señor, ¿cómo quedamos? Atónitos. ¿Cómo Dios hizo este milagro? De verdad Él es real, Él existe. ¿Cuántos milagros has visto? ¿Cuántos milagros has escuchado? Cómo Dios, en su amor y misericordia, ha hecho milagros extraordinarios.
Amados, la iglesia siempre será perseguida, siempre, por lo que predica, por lo que cree. Se levantarán contra ti y contra mí, solo por nuestra fe, solo por nuestra fe. Seremos atacados, seremos denostados, seremos ridiculizados. Y al igual que la joven Rode, quiero darte las buenas nuevas en esta mañana y las que dejó Jesús en su palabra. Mire qué lindo lo que dice Jesús en Mateo 5, en las bienaventuranzas. Iglesia de fe, iglesia, Jesús dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y el versículo 12 termina diciendo Jesús: gozaos. Pero ¿cómo me voy a gozar en la persecución? Dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿Aquí? No. ¿Dónde dice? En los cielos. En los cielos. En los cielos. Muchas veces somos como Tomás, queremos ver, ¿cierto?, para creer. Queremos ver la bendición de Dios. Pero muchas veces Dios no trabaja así. Dios espera, es paciente y muestra su amor por ti y por mí. De una manera u otra vemos la mano del Señor a nuestro favor. En este caso, Pedro salió libre. Les dijo y les contó cómo Dios lo había liberado y luego se fue a otro lugar. Dios está en medio de su pueblo. Dios te ama, querido, amado. Los que vienen por primera vez, Dios te ama. Somos testimonio de lo que Dios hace en la vida de sus hijos. Si cada uno se parara y contara las maravillas que Dios ha hecho, creo que estaríamos todo el día hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros, de las puertas que Él ha abierto, de las puertas que Él ha cerrado también, porque Él siempre responde. Hay veces que Él responde lo que nosotros no queremos escuchar, pero en su sabiduría sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, en la persecución, en la aflicción, ten paz, ten seguridad que Jesús está ahí. Confía en Él. No es una fe ciega, es una fe verdadera. Y a pesar de la persecución, somos libres en Jesús.